aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. ¿Cómo saber de la verdadera doctrina de Dios? El Señor Jesucristo dice en su palabra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. Y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en él protección. Amigos, desde tiempos primitivos, la Iglesia de Cristo ha sido contradicha y malentendida. Y de parte de algunos, el motivo ha sido malicioso. De parte de otros, ha sido con motivo de ignorancia o de no saber. Muchos, hasta la fecha, malentienden la naturaleza y la obra de la verdadera Iglesia de Cristo. Ignoran la identidad de esta Iglesia verdadera. Ha sido inculcado en los tales tanto prejuicio de parte de sus líderes espirituales que no han investigado por sí mismos lo que es la Iglesia de Cristo, según ella está descrita en las páginas del Nuevo Testamento. En general, la mayoría están satisfechos con algún rumor o dicho de alguien, y no se molestan en investigar para ver si la cosa dicha es cierta. Esto indica una flojera mental y espiritual que es lamentable. Por ejemplo, tenemos este caso bíblico. En Hechos, capítulo 20, algunos judíos dijeron al apóstol Pablo, cuando acabó de entrar en Roma: querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Estos habitantes de Roma habían oído algunos rumores acerca de la Iglesia de Cristo, y todo dicho o rumor era en contra. En realidad, los que escuchaban esos rumores no habían tenido oportunidad de oír de boca de un miembro de la Iglesia de Cristo alguna razón acerca de dicha Iglesia. Nada más tenían lo dicho por los enemigos de esa Iglesia. Sin embargo, cuando Pablo llegó a Roma, querían oír de boca de él acerca de la Iglesia de la cual Pablo era miembro, a saber, la Iglesia de Cristo. Estos eran hombres honestos, eran hombres no llevados de prejuicios, no cerraban su entendimiento a la verdad del caso, y esto es admirable. Hoy en día, muchos ya han oído algo acerca de la Iglesia de Cristo, han oído algo en contra de ella. A muchos se les ha enseñado que no investiguen ni se interesen en lo que es y en lo que enseña la Iglesia de Cristo. A otros se les prohíbe visitar los servicios de reunión de iglesias de Cristo locales, siendo la iglesia contradicha en muchas partes. Muchos no tienen ningún interés en investigar. En cambio, hay otros, como los de Roma en el día del apóstol Pablo, que desean saber más acerca de la Iglesia de Cristo, de boca de uno que es miembro de ella, y no solamente oír cosas de parte de los enemigos de ella. A los tales me dirijo en esta ocasión, como en toda lección, a los de honesto corazón que no se dejan cegar espiritualmente por líderes religiosos llamados padres y pastores que desaniman a todos los que pueden a que no investiguen. Yo sé que hay muchos que de este lugar escuchan este programa con regularidad
y que tienen un interés sincero en aprender más acerca de la Iglesia de Cristo, contradicha en todos lugares. Los tales son testigos de que no hemos pedido ni un centavo de dinero a nadie, como lo tienen por costumbre otras muchas iglesias que están predicando por radio. No hemos anunciado venta de nada, ni hemos buscado testimonio de hombres. No hemos tratado de entretener con coros o con cuentos o con cosas semejantes. Nos hemos dedicado en todo programa al deber serio de anunciar brevemente, según el tiempo señalado, algún tema bíblico para la edificación de todos y para el entendimiento mejor de todos. Y así seguiremos Dios mediante. Sería para mí una ocasión de gozo recibir alguna llamada, alguna notica, alguna tarjeta de los oyentes regulares expresando respeto a mis sermones o bien dirigiéndome alguna pregunta bíblica. Ahora vamos a notar algunas verdades acerca de la Iglesia de Cristo que según muchos es solamente una secta bien contradicha. Muchos miembros de la Iglesia Católica Romana entienden que la Iglesia de Cristo es meramente una de las muchas sectas protestantes. Esto, queridos amigos, es completamente falso. La Iglesia de Cristo no es una secta protestante. Es cierto que ella protesta toda clase de error, pero la Iglesia Católica Romana también protesta cosas. Toda iglesia protesta cosas, pero los miembros de la Iglesia de Cristo no son protestantes. Muchos protestantes tienen la idea de que la Iglesia de Cristo es meramente otra denominación o iglesia protestante. Esto también es falso. La Iglesia de Cristo no es alguna denominación. La Iglesia de Cristo, queridos amigos, no es una secta o parte de nada. Es universalmente el cuerpo de Cristo. Vemos pues que la Iglesia de Cristo, la iglesia de la cual podemos leer en las páginas del Nuevo Testamento, protesta lo erróneo, pero no es iglesia protestante. Está compuesta de gente de todas las naciones. Es universal, pero no es la Iglesia católica. Además, la Iglesia de Cristo está compuesta de gente salva, o sea, de santos vivos, tanto como de muertos. Los cristianos que la componemos vivimos en los últimos días, pero la Iglesia de Cristo no es la llamada y conocida Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La Iglesia de Cristo tiene presbíteros, o sea, sencillamente ancianos o pastores. Los presbíteros, que también se llaman en las Escrituras ancianos o pastores, cuidan de la congregación local sobre la cual han sido puestos, pero la Iglesia de Cristo no es la Iglesia presbiteriana. La Iglesia de Cristo practica el bautismo. Bautizamos al que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y arrepentido lo confiesa. El bautismo es para el perdón de los pecados. Sin embargo, la Iglesia de Cristo no es la Iglesia bautista. Según es mandada por las Escrituras, la Iglesia de Cristo procura hacer todas las cosas decentemente y con orden, como dice en 1 Corintios 14:40. Es decir, seguimos ciertos métodos para llevar a cabo su misión. No obstante, la Iglesia de Cristo no es la Iglesia metodista. No somos católicos, ni protestantes, ni metodistas, ni bautistas, ni presbiterianos, ni mormones, ni pentecostales, ni evangélicos, etc., sino solamente cristianos, miembros de la Iglesia de Cristo, que es la misma Iglesia de la cual eran miembros los apóstoles de Cristo y todos los cristianos primitivos. La razón y la explicación son sencillas. Es que hemos obedecido al Evangelio de Cristo. Y Él nos ha añadido a los ya salvos.
Dado que la iglesia de Cristo se compone de los salvos por Cristo, hemos sido añadidos a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es contradicha en todas partes, pero solamente de parte de los que ignoran la enseñanza del Nuevo Testamento. En algunos, esta ignorancia es ceguedad espiritual porque tienen la mente cerrada, el corazón endurecido. Pero si alguno quiere saber la verdad acerca de la iglesia de Cristo, con nada más dirigirse a las escrituras del Nuevo Testamento, puede enterarse completamente acerca de ella. ¿Qué hizo aquella gente de Roma que había oído solamente cosas negativas y contrarias a la iglesia de Cristo? Preguntaron a un apóstol de Jesucristo. Mis amigos, ustedes pueden hacer lo mismo. Tienen a la mano un ejemplar del Nuevo Testamento en el cual se registran las palabras de los apóstoles de Cristo. Infórmense pues. Leímos Hechos capítulo 28, verso 22, donde dice que aquellos judíos se refirieron a la secta que en todas partes se habla contra ella. El versículo siguiente, el 23, dice: y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. La iglesia de Cristo es nada menos que el reino de Dios, porque es el pueblo en cuyas vidas reina Dios por su palabra. Es la iglesia de la cual Moisés y los profetas hablaban de antemano, y esto por inspiración. Esto no se puede decir de la mayoría de denominaciones católicas y protestantes. No son el objeto de la profecía inspirada. La iglesia de Cristo sigue siendo hoy en día lo que era en el principio. Pero la mayoría se interesan más en los movimientos religiosos que a través de los siglos se han levantado, porque en ellos pueden hallar satisfacción espiritual según sus propias ideas y nociones, y cuando, por la providencia de Dios, tienen la oportunidad de oír la verdad predicada, siempre rehúsan creer, como lo hicieron muchos de los judíos, a los cuales predicó Pablo aquel día, según Hechos 28-24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Camaradas en los cielos, en la estrella ya. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, Salomón dijo: ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Un lindo poema de Marco Aurelio nos narra cuando Dios hubo creado la tierra, comenzó ésta a agitarse y a temblar. Entonces fueron creadas las montañas, puesto sobre la tierra el llano se tornó firme y estable. Los ángeles se asombraron con las cordilleras y le dijeron al Creador: oh Dios, ¿hay algo en la creación más fuerte que las montañas? Y les fue contestado: sí, el agua es más fuerte porque tiene poder para horadarlas, para romperlas. Entonces los ángeles dijeron: Señor, ¿hay algo en la creación más fuerte que el agua? Él respondió: sí, el viento que las revuelve, las agita y las pone en movimiento. Los ángeles insistieron: oh Dios, ¿hay algo en la creación más fuerte que el viento? Sí, dijo Dios, el hombre solidario, siempre que al dar lo haga por amor, no por vanagloria. Marco Aurelio. La Sagrada Escritura, en el Evangelio del Señor Jesús, según San Mateo,
En el capítulo 10, el verso 8 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mis amigos, mis amigas, somos todos enviados, mandados por Dios a ser solidarios gratuitamente, a dar de gracia, a dar por amor, a dar movidos por la misericordia que Dios ha colocado en nuestros corazones. Jesucristo desde el cielo con benigna voz de amor. Cuando te acercas a la Biblia, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dijo a Felipe en Hechos capítulo 8, verso 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? A continuación, nuestro hermano Jaime responde. Siempre, como le digo, hermano Jaime, en cuanto a las cosas que usted dice que entre otras me agradan porque es bien directo y para muchos eso es bien puntiagudo, usted dijo ahorita, y prácticamente lo que enseña la Iglesia de Cristo, que el bautismo sirve para perdón de pecados, el bautismo en agua. Sí, señor. Pero tenemos en nuestras manos documentos y catecismos de otros grupos que abiertamente dicen que el bautismo por agua no salva. ¿Usted qué dice al respecto? Los catecismos de los hombres podrán decir lo que deseen, lo que quieran. Siempre la que va a tener la razón son las Sagradas Escrituras. Amén, así a es. ella es a la que nosotros nos sometemos. Ahora, ¿el bautismo perdona los pecados? ¿Qué dice la Biblia? Vamos Sí. a leerlo. En Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice el verso 38, y está hablando el apóstol Pedro. Y póngale cuidado a lo que dice. Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Para qué es el bautismo según este verso? Para el perdón de Para los el pecados. perdón de los pecados. Ahora, y esta no es la única vez de lo cual nosotros leemos en el Nuevo Testamento. En otra ocasión, y es lo que tiene que ver con el apóstol Pablo, dice que después que el Señor se le apareció a Pablo cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, en el capítulo 22 del libro de los Hechos, dice en el versículo 16, Hechos 22, 16, le dice a Ananías, a quien el Señor le mandó a Pablo, todavía no era el apóstol, Sí. ¿sí? Y le dice en el verso 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, si Pablo quería tener sus pecados lavados, ¿qué le dijo a Ananías que se tenía que hacer? Que se bautizara. Que se levantara del lecho donde se encontraba y fuera Y se bautizara. bautizado. Entonces, el apóstol Pedro, en Hechos 2.38 nos dice que para que una persona reciba el perdón de sus pecados debe arrepentirse y luego bautizarse. Que cuando lo haga sus pecados le serán Perdonado. perdonados. Y en el caso de Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, en el texto que acabamos de leer en Hechos 22, nos dice que se le dijo que se bautizara y que sus pecados iban a ser lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las cartillas de los hombres podrán decir todo lo que quieran con respecto al bautismo, pero la única que tiene la razón acerca de para qué es el bautismo seguirá siendo ¿qué? La Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos sometemos a las Escrituras, a lo que digan las No, cartillas de los creerle a hombres? la Biblia, hermano. Obviamente. Entonces podemos decir, entonces ya, lógicamente, por una con los pecados perdonados es salva. Obviamente. Ya el bautismo sí sirve A partir de ese momento, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿Permanecer qué? en santidad. Luchar por permanecer fiel. Amén. ¿Sí? Porque el bautismo no es para perdonar los pecados que cometa uno después de haberse bautizado. Ya. El bautismo es para perdonar los pecados de la vida pasada. El del hombre viejo. En el hombre viejo, Ya. cuando uno aún no era hijo de Dios. Ahora, ese es el mismo ofrecimiento que Dios le hace a todas las personas hoy en día. Y cualquiera que quiera hacerlo y beneficiarse de esta bendición, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Arrepentirse ¿No más? y bautizar. Exactamente. Amén. Amigos, los invitamos para mañana una vez más, para que nos acompañen otro ratico a la luz de las Escrituras. Les hablamos en el día de hoy. Su hermano y amigo Hugo Hernán López. Y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga y que tengan un feliz resto de día. El Señor es